Ya, como les dije recién, lo que vamos a ver hoy día es integración por partes. ¿En qué consiste la integración por partes? Fundamentalmente consiste en ver un método para poder resolver integrales que no pueden ser resueltas con los métodos que ya hemos visto antes, que es sustitución simple y, por fórmula directa y sustitución simple. ¿Ya? Entonces la fórmula fundamental de la integración por partes es esta que está acá, que yo les pido que le saquen una foto porque después la vamos a ocupar. La integral de u por dv es lo mismo que u por v menos la integral de v por du, ¿ya? Usando esta fórmula vamos a ver, les voy a explicar cómo hacerlo en el caso particular de los ejercicios que aparecen acá, pero voy a irme a la pizarra porque me resulta mucho más fácil y cómodo. Están escritos acá los ejercicios por si acaso, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner la integral de elevado a x seno de x de x. A ver, ese, y este que está acá. Y vamos a hacer ese. Vamos a hacer 3, les voy a explicar los 3 ejercicios que tenemos acá en la pizarra. ¿Ya? ¿Ok? Dejar de compartir pantalla y nos vamos a la pizarra. Ya. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, integración por partes. Se me perdió mi lápiz digital acá. Ya, entonces el primero es la integral, por ejemplo, si ustedes se fijan, este ejercicio, la integral de x multiplicado por seno de x, no se puede hacer ni por fórmula directa ni por sustitución simple, sea o igual una expresión, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, para poder usar esta fórmula, que es la integral de u por u de v, es igual a u por v, menos la integral de v por du. Esta es la fórmula de la integración por partes. Lo que tenemos que hacer es, después de la integral, toda la expresión que aparece después de la integral, tenemos que hacerla equivalente con una función u multiplicado por un dv. Entonces, nosotros vamos a definir un u y un dv. Insisto, la multiplicación de estas dos cosas tiene que ser igual siempre a todo lo que aparece acá en la expresión. ¿De acuerdo? Después, en la práctica, cuando ustedes hayan hecho varios ejercicios de esto, se van a, como quien dice, se van a iluminar respecto de cuál es la mejor idea para definir el u y el dv. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, el dv siempre va con el de x. ¿De acuerdo? Entonces, si u es x y dv es seno de x, si multiplican estas dos cosas, les queda exactamente todo lo que aparece acá. No puede quedar nada fuera, o sea, la multiplicación de estas dos expresiones tiene que darle absolutamente todo lo que está después del símbolo de la integral. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos el u, tenemos que encontrar el de u. Si tenemos el de v, tenemos que encontrar el v. ¿Ya? Para pasar del u a encontrar el de u, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que derivar. Para pasar del de v al v, nosotros tenemos que integrar, y siempre es igual, ¿de acuerdo? Entonces, si u es x, ¿cuánto es la derivada de u respecto de x? Sería 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la derivada de x respecto de x? 1. Entonces va a ser 1 por dx. Siempre el de u o el de tanto va acompañado del de x. Y ahora, ¿cuál es la integral de seno de x de x? Porque nosotros queremos encontrar cuál es la función cuya derivada nos da esto. Entonces, ¿cuál es la integral de seno de x? La integral de seno es menos coseno de x, ¿cierto? ¿Sí? La integral de seno de x, pueden mirar el formulario. La integral de seno de x es menos coseno de x, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que esta integral, que la vamos a llamar i, esta integral, es la que se nos está pidiendo, va a ser igual, dice la fórmula, este es i, ¿no es cierto? Esta es la que tenemos. Dice la fórmula, multiplique u por v. Entonces, u por v
sería menos x por coseno de x, ¿no es cierto? U por b. Y reste la integral de b por du. b por du, que es 1 de x, o sea, por dx. Y esto va a ser igual a menos x coseno de x más la integral de coseno de x, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo mismo que menos x coseno de x. ¿Cuánto es la integral de coseno de x? Seno, ¿no es cierto? ¿Menos seno? No, seno. No. No importa, yo creo que están cansados. ¿Ya? No se preocupen, si yo hoy día voy a hacer la clase yo. Ya no lo voy a hacer trabajar porque ya trabajaron ya. Entonces, la integral de coseno de x es seno de x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la integral solicitada, que la llamamos y, es igual a menos x coseno de x más seno de x. Como terminamos, le agregamos la constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo fundamental? Es que nosotros tengamos siempre este esquema. ¿Ya? Pongamos aquí lo que tenemos y al otro lado lo que obtenemos y ocupamos la fórmula. ¿Hay alguna, este está como sencillo, simple, relajado, pero ¿hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Pero ¿cómo uno puede darse cuenta que cuando una integral no se puede determinar? O básicamente uno tiene que meter manos nomás. Meter mano. Ese es como, lo que pasa es que una es meter mano y la otra es cuando uno ha hecho hartos ejercicios, mira la forma de la integral y la reconoce. Por ejemplo, acá, por fórmula directa no hay, porque usted mira el formulario y se da cuenta que no se puede. Y después hacer sustitución simple es como definir sea u o z igual a alguna variable, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Entonces, ya no puede. Y si no, es por parte. O sea, positivamente, entre comillas, para ustedes solamente están teniendo, dado que esto es materia del del semestre pasado, solamente 3 métodos, pero hay muchos más métodos, hay como 3 métodos más, que nosotros no los vamos a ver con ustedes porque no tenemos tiempo, digamos. ¿Ya? Pero no importa, o sea, con estos 3 métodos ustedes tienen para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces la práctica nomás, ¿ya? Y además de la práctica, por ejemplo, si en la expresión apareciera un logaritmo natural, siempre conviene ponerlo acá. Si en la expresión aparece potencias de x, siempre conviene ponerlas como el u, por ejemplo, así como tips. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente. Voy a aprovechar esto que está en el esquema. Ya, entonces la siguiente es... Ya, entonces la siguiente es la integral de e elevado a x por seno de x. ¿Ya? Entonces de nuevo, tenemos que buscar un u y un db. El u, e elevado a x, el db, seno de x. Para pasar de aquí a acá tenemos que derivar. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a x? Es e elevado a x, con dx. Siempre el de tanto va con dx. ¿Cuál es la integral de seno de x? Ya lo teníamos, ¿no es cierto? Es menos coseno de x. ¿Ok? De la misma forma, ¿qué hacemos? La fórmula, u por b. Perdón, u por b sería menos x coseno de x, u por b, menos la integral de este por este, menos con menos nos queda más la integral de e elevado a x coseno de x de x. ¿Ya? Ah, pero nosotros nos damos cuenta que necesitamos resolver esta, ¿cierto? Porque esta no la conocemos, no es fórmula directa ni sustitución simple. Entonces, de nuevo, hay que hacer esta, de nuevo, por partes. ¿De acuerdo? La vamos a hacer por partes y después vamos a reemplazar. Entonces, hay que aplicar integración por partes otra vez. Entonces, ahora definimos otro u y otro db. ¿Cuál sería el u?
elevado a x de b coseno de x. No importa el orden acá, de repente a veces uno puede poner el coseno acá adelante y el elevado a x acá. O sea, lo importante es que la multiplicación de las dos cosas nos dé todo lo que aparece ahí. De nuevo, para pasar de aquí a acá, ¿qué hacemos? Derivamos. Entonces la derivada de u va a ser e elevado a x de x, ¿no es cierto? Y para pasar de aquí a acá, integramos. Entonces, ¿cuál va a ser el b? La integral de coseno de x es seno, ¿cierto? Seno de x. Luego, esta integral, entonces vamos a volver acá a lo que vamos a escribir un poquito más acá. Esta integral va a ser igual. Este lo mantenemos tal cual. Menos x coseno de x más u por b, este por este, menos la integral de este por este. ¿Cierto? Ya. Y ahora, ¿qué nos falta por resolver? Esta que está acá. Pero ¿qué pasa con esta? ¿A qué es igual? Voy a buscar agua mientras ustedes piensan. ¿A qué es igual esa integral? ¿A qué es igual? A la original, profe. A la de arriba. A la primera, ¿no es cierto? En el fondo, sí. Esa integral es y, ¿cierto? Volvimos a lo mismo, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense que volvió a aparecer y acá. Ustedes, los estudiantes dicen, oh, me pisé la cola. Claro, porque volvimos a la misma. Entonces, por eso es interesante este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos va a quedar que y va a ser igual a menos x coseno de x más e elevado a x. Puse x ahí, u por b. Ah, no, eso es e elevado a x. ¿Por qué puse x? Parece que me quedé pegada. Me quedé pegada con la anterior. E elevado a x coseno de x, porque es u por b, ¿no es cierto? U por b. ¿Cierto? Más e elevado a x seno de x menos y. Nuestro objetivo es encontrar cuánto vale la integral y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? La despejamos. Este menos y lo pasamos para el otro lado y nos va a quedar que 2i es igual a, y podemos factorizar y ordenar esto de mejor manera, ¿cierto? Por lo tanto, la integral que andamos buscando, ¿qué va a ser igual? Este 2 está multiplicando la incógnita, pasa para el otro lado dividiendo. O sea, nos va a quedar un medio. ¿De acuerdo? Y eso que está ahí corresponde a la respuesta del ejercicio. O sea, la integral es igual a un medio e elevado a x por seno de x menos coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Sí, revisen. ¿Sí? Ya, fantástico. Tercer ejercicio. Fíjense que aparece la integral de e elevado a 2x más 1 por seno de 3x menos 2 respecto de x. ¿Ya? Aquí hay varias cosas, porque primero ya no tenemos la x solita, cambiaron los argumentos. A ver, entonces, pero igual tiene como la estructura, ¿no es cierto? Entonces decimos, sea u igual a e elevado a 2x más 1. Y de b, seno de 3x menos 2 respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, para pasar de aquí a acá derivamos, y para pasar de aquí a la otra integramos. Entonces nos va a quedar que de u
¿Cuánto es la derivada de e elevado a algo? Es e elevado al algo multiplicado por la derivada del algo, ¿no es cierto? Que sería por 2. Eso sería la derivada de esto respecto de x. Siempre va el de x. De u va acompañado de su de x. Y de aquí para acá, ¿cuál sería el b? Entonces esta la podríamos hacer aparte, digamos, la integral de seno de 3x menos 2 de x. Podemos definir una variable auxiliar para no poner tanta u, sea z, con sustitución simple. Sea z igual a 3x menos 2, entonces la derivada de z respecto de x es 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, 1/3 de z es de x. Entonces reemplazamos acá, estamos haciendo un apartado aquí. Acá. Con una ventanita. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar la integral de seno de z por dx, pero dx es 1/3 de z, ¿cierto? El 1/3 sale fuera y nos queda 1/3 por la integral de seno de z de z. Y esto es 1/3 por ¿cuál es la integral de seno de z de z? Es menos coseno de z. O sea que esto va a ser igual a menos 1/3 por el coseno de z. Ah, pero ¿qué cosa es z? Fíjense acá, esta integral que estamos haciendo en esta ventanita depende de la variable x, por lo tanto tenemos que terminar con x también. Dice menos coseno de z, y z es 3x menos 2. ¿De acuerdo? Aquí no le ponemos constante porque este pedacito forma parte de un ejercicio macro, entonces en el ejercicio grande le agregamos la constante. ¿Ok? Entonces, esto que está acá lo hicimos para poder encontrar la integral de seno de 3x menos 2 respecto de x. Por lo tanto, acá va a ir menos 1/3 por coseno de 3x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, teniendo esto, ¿hay alguna pregunta respecto al desarrollo de esta integral que está aquí abajito? ¿No? Ya. Entonces, voy a borrar ese pedacito. Y ahora vamos a volver a nuestra integral. De nuevo, la vamos a llamar y para tenerla. Esta va a ser la integral. Entonces la integral dice, multiplique por parte u por b. U por b. O sea, va a ser menos 1/3 por e elevado a 2x más 1 por coseno de 3x menos 2. U por b. Menos la integral de b por du. Fíjense ahí que queda, para no escribir tanto, queda el 2 por 1/3, queda 2/3 negativo, por lo tanto aquí sería positivo, y aquí el 2/3 lo podemos poner afuera porque es constante. De elevado a 2x más 1 por el coseno de 3x menos 2 de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esta que está acá, la tenemos que hacer de nuevo por partes. Por partes. ¿Ya? Mismo procedimiento. Voy a borrar el pedacito de acá arriba. Tenemos que, todo último han sido con doble integración por partes. Eso va a ser más o menos largo. Ya, entonces, luego vamos a tener que u, estoy haciendo esta que está acá, está con la pipera. U elevado a 2x más 1 y de b igual a coseno de 3x menos 2 de x. ¿Sí? Estas dos cosas multiplicadas nos da todo esto. ¿Ya? Entonces de acá vamos a tener que, de nuevo, derivamos acá arriba y acá integramos. Entonces nos va a quedar la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de elevado a x más 1? Que ya la habíamos hecho. Es e elevado a 2x más 1 por 2. Y aquí es igual de la derivada, perdón, la integral de coseno de 3x menos 2
el mecanismo similar a ese cuadradito, a ese rectángulo que hicimos acá, nos queda 1/3 de seno de 3x menos 2, ¿ya? O sea, el procedimiento es el mismo que borramos, por eso no lo vamos a hacer de nuevo. La integral, esta ¿Era integral, positivo eso, profe? sí, porque cuando usted deriva, la derivada del seno es coseno. Sí, perdón. ¿Ya? Entonces, volvamos acá. Entonces, esta integral que está acá abajo va a ser igual entonces a menos 1/3, bueno, esto lo copiamos tal cual, no le hacemos nada. Más 2/3 por, y ahora vamos a escribir acá lo que nos dé. Acordémonos que esto es i. 2/3 por u por b, o sea, 1/3 elevado a 2x más 1 por seno de 3x menos 2. Lo acabamos de hacer u por b. Ay, ahí me comí el de x. U por b. Menos la integral de este por este, de b por du. B por du. Fíjense que ahí vuelve a salir un 2/3 para afuera, nos queda la integral de elevado a 2x más 1 por seno de 3x menos 2 de x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, revisen, porque como que no hemos ido rápido, así que díganme ustedes si están de acuerdo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos a volver acá arriba. Ah, entonces, ¿qué pasó acá abajo? ¿Observan qué pasó de nuevo? Ay, que me salió así medio como un gatito. ¿Qué es esto? Volvió a la expresión original. Volvimos de nuevo a la expresión original, o sea, esto de nuevo es y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recapitulamos, ordenamos todo. Entonces nos va a quedar el rojo. Que y, voy a copiar tal cual lo voy a decir ahí. Me parece que hay un alumno que quiere ingresar. Ya. Y va a ser igual a menos 1/3 por e elevado a 2x más 1 por el coseno de 3x menos 2 más, fíjense que este 2/3 está multiplicando a todo lo de adentro, entonces 2/3 por 1/3 nos queda 2/9 por e elevado a 2x más 1 por seno de 3x menos 2. 2/3 por 2/3 nos queda menos 4/9 y. ¿Estamos de acuerdo? A ver, revisen ahí. ¿Sí? Claramente nos convendría sacar los denominadores, así que vamos a multiplicar, porque ahora estamos frente a una ecuación, ¿se fijan? Donde la incógnita es y. Entonces, si multiplicamos todo por 9, nos queda 9i igual a 3 elevado a 2x más 1 por coseno de 3x menos 2 más 2 por elevado a 2x más 1 por seno de 3x menos 2 menos 4i, ¿cierto? Y si se fijan, si pasamos este menos 4i para el otro lado, nos va a quedar 9 más 4, 13i igual a esto, ¿cierto? Podemos factorizar acá por e elevado a 2x más 1, ¿cierto? Factor de menos 3 coseno de 3x menos 2 más 2 seno de 3x menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, a ver, claro, ahí. Y obviamente para no escribir tanto, la integral final va a ser, bueno ya, de floja no la voy a escribir, pero la voy a escribir mejor para que quede bonito.
Entonces la integral va a ser igual a 1 partido por 13 por e elevado a 2x más 1 multiplicado por 2 seno de ordenar, lo estoy, perdón, ordenando solamente. ¿Ya? Obviamente más la constante. En el anterior parece que no le puse la constante, no me acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y uno más que no lo seleccioné de ahí, pero porque no hemos hecho ninguno con logaritmo natural, así que me gustaría que hiciéramos. A ver este, miren este que como extraño. Ah, no era ese el que quería hacer. Ah, no. Ah, perdón. Ahora sí que sí. Ese. Ya. A ver, ¿cuál se les ocurre que podríamos poner como el U? Logaritmo natural de x. Claro, y el de B de x. Estas dos cosas multiplicadas, ¿nos da esto? Sí. Listo, derivamos. ¿Cuánto es la derivada de U respecto de x? Es 1 partido por x por dx, ¿cierto? ¿Cuánto es la integral de dx? La integral de dx es x. ¿Ya? Le vamos a llamar y esta integral. Entonces la integral va a ser igual a U por B menos la integral de B por du, ¿cierto? Este por este. Fíjense si tenemos, bueno, lo voy a escribir. X por 1 partido por x de x. Esto va a ser igual a x por logaritmo natural de x menos la integral de dx, ¿no es cierto? Porque estos dos se simplifican. Entonces nos va a quedar que la integral va a ser igual a x por logaritmo natural de x menos x. ¿De acuerdo? Y aquí terminamos, más la constante. ¿Ok? Eso es la integración por partes. Lo importante es que ustedes separen estas en producto de dos cosas, de tal forma de que ustedes tienen que visualizar que es más fácil, más difícil integrar que derivar. Por lo tanto, siempre tienen que tratar de poner acá abajo algo que la integral sea directa. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y eso es lo que tengo preparado para hoy. Ah, más otra cosa que se las voy a explicar en un ejercicio porque es algo súper simple, no los voy a dar vuelta con tanta. Por ejemplo, cuando uno define la integral, a ver, bueno, así hay un apunte en el más formal, digamos, que es la integral que se llama, porque esto lo vamos a ocupar, la integral definida. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora son integrales indefinidas, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es la integral definida, ¿ya? Si por ejemplo uno tiene que la integral de f de x respecto de x es igual a una f grande de x, perdón, es igual a una f grande de x más una cierta constante k, ¿qué significa esto? Esto significa que la derivada de esto es igual, perdón, la derivada de, esto significa que la derivada de f de x más la constante nos tiene que dar igual al argumento, ¿no es cierto? Porque eso es la definición de cuando una integral de algo es igual a f de x. Significa que la derivada de esto nos tiene que dar el argumento de la integral, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos calcular la integral de a a b, estos se llaman el a y el b, son los límites de integración, ¿de acuerdo? O sea, esta integral está definida entre los valores de a y b de una cierta función f de x. ¿Esto a qué va a ser igual?
Lo único que uno tiene que hacer primero es encontrar la primitiva, la f grande, digamos, que es lo que hemos estado trabajando con los métodos. Y una vez que uno la tiene, esta integral va a ser igual a f de x, evaluado entre x igual a y x igual a b. ¿Y cómo se evalúa esto? Primero tomamos el valor que aparece en la parte superior, o sea, hacemos f evaluado en b menos f evaluado en el límite inferior. ¿De acuerdo? Y esta integral definida nos da un valor concreto, que no depende de una constante. Por ejemplo, si yo les pidiera, así una facilita, solo porque me interesa explicarle el concepto este, entre menos 1 y 3, supongamos de x cuadrado respecto de x. No, vamos un poquitito más encachado, no confunde. Así, de x al cuadrado más 4, por ejemplo, respecto de x. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Primero, ustedes resuelven la integral indefinida. ¿Cuál sería? Olvídense los límites de integración. ¿Cómo se resuelve esta integral indefinida? Va a ser, ustedes saben ya, que es x al cubo partido por 3 más 4x, ¿no es cierto? Esta integral, olvidándonos de los límites de integración, esta integral es x cubo partido por 3 más 4x, ¿no es cierto? Y esta ustedes la evalúan entre x igual a menos 1 y x igual a 3. ¿Cómo la evalúan? Primero tienen que, en vez de la x, reemplazan el límite superior. O sea, nos queda, y esto va a ser igual a esta función evaluada en 3, o sea, 3 al cubo, en vez del x ponen un 3. Más 4 por 3, evalúan primero toda la expresión, en vez de la x reemplazan por el valor, y restan, siempre restan, la evaluación de la misma expresión, pero evaluada en este otro número. Entonces sería menos 1 al cubo, partido por 3, más 4 por menos 1. ¿Se fijan? Y esto nos va a quedar 3 por 9 por 27, 27 dividido por 3 es 9, más 12, menos un tercio, menos 4. Y esto va a ser igual a 21, más 8 por 4, 12, más 13 partido por 3, ¿cierto? Porque nos queda negativo lo de adentro, nos queda menos 13 partido por 3, con este menos se convierte en un más. Entonces nos va a quedar mínimo común el 3, 63 más 13. Y esto va a ser 6, 7, 3. ¿Ya? 6, exacto. ¿Ok? Y este sería el final del ejercicio. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, estimados? Profe, ¿Sí? ¿eso cuando se evalúa de menos 1 a 3 se relaciona con el área bajo una curva o no? Sí, por supuesto, pero eso es una aplicación de las integrales. Ya. Eso lo vamos a tocar, o sea, vamos a usar eso, no es que lo vayamos a pasar de manera independiente, lo vamos a pasar áreas bajo la curva, pero con integral doble. Ya, no vamos a pasarle aplicaciones de esta integral de a una, porque eso es materia de antes, pero no importa, porque les vamos a pasar áreas, pero con integrales dobles. Después que veamos esa semana de la semana que viene de descanso, la otra semana, como tenemos 3 clases, ahí vamos a pasar integral iterada, integrales dobles, y ahí vamos a trabajar con áreas. Ahora solamente me interesa mostrarles el cálculo, digamos, de lo que es una integral definida. Y eso sería todo, estimados. Pueden retirarse a descansar. Yo espero positivamente a más tardar ¿cuándo tuvieron la prueba hoy día? Yo me demoro a más tardar. No, en realidad las notas ya están. El fin de semana, vean sus notas. Yo les estoy publicando ya las notas en academia a ustedes, ¿o no? ¿Han visto sus notas en academia? Pero parece que se les pone. Yo no he visto solamente que haya 2, profe. todas las notas, profe. Pero es que tienen ustedes. Tenemos 2. Tienen la prueba 1 y tienen el control 1 y el control 2. ¿Sí?
Sí. ¿El control 2 está en academia o no? No he revisado el control 2, profe. Yo tengo entendido de que el control 1, la prueba 1, sí. Ya. Bueno, ahí vamos, el fin de semana, como estas notas ya están listas, el fin de semana revisen en academia si están todas las notas. Y si no están en academias, las voy a tener una Excel. No, yo creo que se las voy a subir nomás. No, en academia. Miren academia el fin de semana y ahí van a tener hasta el control 3. ¿Ya está? Y eso Profe, sería. Dígame. una consulta, lo que pasa es que era si iba a poder subir la clase que faltaba, que no la había subido de derivadas direccionales. Si yo Que esa subí, era como la clase que yo al menos no la he visto en YouTube. yo he Y subido la todo busqué y la busqué estimado. y no la encontré. Yo cuando una vez a mí me dijeron, me dijeron que buscara que no Claro. estaba no sé qué, yo subí todas las clases que tenía, que encontré de ese periodo. Así que yo búsquenla, tiene que estar por ahí. O sea, digamos, Ya. Es que lo que pasa es que yo le decía porque